¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas a un nuevo Propulsion Academy. Y en el webinar de hoy yo creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes, va a ser muy especial, porque la solución que tenemos entre manos, Workplace Analytics, aunque lleva un tiempo en el mercado, todavía no es muy conocida por todos. Y no solo eso, sino que hay muy poquitos partners en España y en Europa con las competencias y con las certificaciones para hablar de ello. Y como en Encamina somos de esos poquísimos partners certificados y contamos con el expertise para hablar de ello, pues arrancamos esta sesión con la certeza de que os va a resultar súper interesante y, bueno, con la esperanza también de que os abra los ojos ante una tecnología que seguramente ayudará a mejorar el trabajo de vuestra organización. Así que vamos a empezar presentándoos a las 3 personas que nos acompañan hoy y que, bueno, ya estáis viendo en pantalla para hablar de este tema. Son José Rafael García, Alberto Díaz y Pablo Folgueiras, los 3 certificados y los 3 expertísimos en esta nueva experiencia del empleado. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, buenas tardes, Laura. Hola. Buenas tardes a todos. Pues enseguida os voy a dar paso. Antes vamos a acabar de presentarnos todos. Yo soy Laura, formo parte del Departamento de Marketing y de Comunicación de Encamina. Y por si no nos conocéis, en Encamina nos dedicamos a ayudar a las empresas a ser más productivas y a ser más innovadoras. Y lo hacemos aportando nuestra súper especialización en tecnología Microsoft y, por supuesto, aportando nuestro mejor saber hacer y nuestra filosofía de pensar en colores. Así que, bueno, todo ello esperamos también que veáis una pequeña muestra de esto a lo largo de esta tarde. Ahora sí, vamos a meternos en harina y vamos a hacerlo recordando un poco cuál es el germen de esta plataforma de Workplace Analytics, que, bueno, aunque ya decíamos que lleva un tiempo en el mercado, pues lo cierto es que la pandemia le ha dado un nuevo impulso y cuando hablamos de la pandemia me refiero al confinamiento, al teletrabajo, al que el mundo entero nos vimos abocados pues, en marzo del año pasado. Entonces, os pregunto, ¿qué es lo que nos ha pasado en este tiempo o lo que Microsoft ha detectado que nos pasa a los empleados y a las empresas para que resurja Workplace Analytics? Y bueno, ¿y cómo nos puede ayudar? Claro, yo no sé si, Alberto, tú te apuntas a romper el hielo. Venga, yo me apunto. A ver, Workplace Analytics lo primero es una serie de capacidades que tenemos en Office 365 que nos permiten analizar la información que tenemos en ella, ¿vale? No desde cualquier desde cualquier punto de vista, sino que muy centrado en la productividad y en mejorar el día a día de nuestros empleados. ¿Con eso qué queremos decir? Que al final lo que tenemos es una serie de informes por defecto y capacidades de hacer nuevos informes para poder revisar cómo estamos trabajando en Office 365, cómo estamos colaborando, cuál es nuestra red de colaboración o, por ejemplo, cómo mejorar nuestras reuniones, ¿vale? Cuánto de efectiva puede ser nuestras reuniones. ¿Por qué es el momento de Workplace Analytics? Bueno, a ver, aunque el producto ya tiene 5 años, realmente ahora en cuanto estamos en pandemia nos estamos dando cuenta de que necesitamos ciertas actividades alrededor de nuestro modelo de colaboración para que nos permitan ser mejores o poder conectar con las personas. La pandemia lo que ha hecho es que nos ha distribuido a todo el mundo en nuestras casas. Nadie está en contacto posiblemente con su manager. Es muy raro a lo mejor que tengas un contacto one-on-one de persona con manager. Y WordPress Analytics lo que hace es analizar toda esa información que tiene en nuestro modelo de colaboración, de compartir documentos o de tener conversaciones dentro de Office 365 para darnos ciertas recomendaciones o puntos de mejora con respecto a ese modelo, ¿no? Esto lo llama el mercado, no Microsoft, lo llama el mercado Employee Experience Platform, una plataforma de experiencia del empleado. Es un término que viene desde hace poco, ¿vale? Y que gira alrededor de cómo pues el software de recursos humanos no tiene que ser un software de hacer nóminas simplemente, sino que tiene que haber software alrededor de las personas para mejorar su día a día en la empresa, como estamos viendo ahí, ¿no? En la pantalla. Cómo crecer y desarrollarse como persona, como profesional, cómo mejorar las comunicaciones dentro de la compañía, cómo mejorar los recursos que tenemos accesibles a nivel de empresa, cómo añadir ideas, cómo trabajar alrededor de las ideas y luego la parte de comunidades, conocimiento y bienestar, ¿no? Que son fundamentales para cualquier empleado. Y Workplace Analytics viene a cubrir una parte.
¿vale? Si hablamos de Microsoft, Microsoft está trabajando en un producto que se llama Viva, ¿vale? Que cubre o quiere cubrir todos estos aspectos, y Workplace Analytics dentro de Viva es lo que se llama Viva Insight, la parte de cómo tener esos insights, ¿vale? Esos, no inteligencia, pero sí que esos informes, esos indicadores para poder mejorar la experiencia del empleado en la compañía, ¿no? Y un ejemplo muy rápido. ¿Os habéis planteado que a día de hoy el onboarding de un empleado puede ser que no haya pasado nunca por la oficina? Pues ese tipo de nueva experiencia de cómo un empleado llega a la organización es lo que este tipo de plataformas quiere arreglar. Workplace Analytics no se está centrando en el onboarding, ¿vale? Para eso hay otras piezas dentro de Viva, pero sí que Workplace Analytics está intentando ayudarnos a que estemos más conectados, analizando el comportamiento que tenemos en el uso de Office 365. O sea que Workplace Analytics analiza el comportamiento de los empleados y ciertos patrones de colaboración y de cómo es la comunicación dentro de la compañía y nos ayuda a mejorar, ¿no? Eso Entonces, la siguiente cuestión que yo os planteo, ¿qué datos exactamente son los que Workplace Analytics analiza? Porque yo ahora mismo imagino que alguien pueda estar preguntándose si su privacidad está protegida ante este análisis de los datos que está exponiendo Alberto. Pues sí, efectivamente su intimidad está protegida, ¿no? Al final, lo que utiliza la plataforma Workplace Analytics, los datos que mide son datos de comportamiento pasivo, es decir, el día a día, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, está recogiendo esa información de nuestro comportamiento, sobre todo a través del correo y a través del Teams, ¿no? Luego en Workplace Analytics ya veremos en la demo que ya lo pone, ¿no? Qué información es la que recoge, pero al final con esa información diaria, ese trabajo diario, no tenemos que hacer nada especial, es decir, va recogiendo información de los correos que enviamos, las reuniones que tenemos, las acciones que realizamos durante las reuniones, los chats que tenemos, todo eso lo está analizando, lo mete en la coctelera, digamos, lo bate y nos saca pues estas 4 premisas de trabajo que vemos aquí, ¿no? Se centra en el tamaño de la red del empleado, por así decirlo, es una de las métricas en las que se enfoca, ¿no? En las horas de colaboración, tanto incluso las horas de trabajo, ¿no? El tiempo que dedicamos a la colaboración, ya sea enviando correos, en chats 1 a 1, en reuniones, el tiempo que tenemos, por ejemplo, de relación con nuestros managers, ¿no? O el tiempo que el manager se relaciona con nosotros, ya sea atendiendo a reuniones en las que estamos presentes los subordinados, por ejemplo, ¿no? Y luego la calidad de esas reuniones, ¿no? El tiempo que duran las reuniones, si es demasiado grande, el número de asistentes de esas reuniones, si también es demasiado elevado. Si hay un micromanagement, en el sentido de que en todas las reuniones resulta que está el manager de todos los empleados, ¿no? De ese tipo de acciones que se pueden dar en el día a día, son las que está midiendo la plataforma, pero lo hace de una forma segura, ¿de acuerdo? En la siguiente slide que nos enseña, ¿no? ¿Qué información tenemos? ¿No? Pues está lo que comentaba antes, ¿no? Coge esa información nativa de Office 365, los mete en la coctelera, pero lo hace de una forma agregada, ¿no? Como indica la slide. Es decir, no es posible en Workplace Analytics identificar a los usuarios de forma individual. Siempre se va a tratar la información en conjunto, ya sea a nivel de departamentos, a nivel de país, ¿de acuerdo? O sea, incluso tenemos una serie de opciones para limitar. La plataforma no nos va a dar información inferior a un número máximo de 5 usuarios, ¿de acuerdo? Si hay algo que es inferior a algún grupo de usuarios de departamento o de rol, ¿no? También nos puede dar la información por roles. Si hay algún rol que la información es menor a 5, nos la oculta precisamente para que no seamos capaces de identificar a esos usuarios de forma individual, que es una de las premisas más importantes para Microsoft, ¿no? La seguridad, el cumplimiento y esa gobernanza, ¿no? que es tan importante para Microsoft dentro de su de su playbook, ¿no? de su filosofía. Además, lo que nos permite es ese tercer punto, ¿no? De que no solo analiza esa información, pero para darle un contexto empresarial, para que la podamos
utilizar según los agregados que sean más importantes para nosotros, y eso depende de cada una de las organizaciones, pues nosotros podemos agregar, cargar información respecto a los usuarios a nivel de pues, departamentos, ¿no? Los departamentos que tengamos, las oficinas que tengamos o sedes que tengamos, los países en los que estemos. Es decir, podemos agregar los roles, podemos agregar cualquier tipo de información que tengamos de los empleados para poder hacer esos filtros, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Y para que se puedan generar esa información agregada según las dimensiones que nosotros necesitemos y que impacten más dentro de la organización. Y con todo esto junto, pues lo que tenemos son esos insights, ¿no? Esos indicadores que nos van a ayudar al cambio. Nos van a dar esa información respecto a cómo estamos y nos va a permitir conocer con una cosa muy importante, un concepto muy importante que es el Data Driven Decisions, ¿no? Este concepto que está tan de moda ahora, ¿no? El poder tomar decisiones basadas en los datos. Nosotros tendremos, gracias a WordPress Analytics, esos datos, podremos saber qué departamentos trabajan más fuera del horario laboral, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los indicadores que podemos tener. Y a partir de ahí, nosotros podemos tomar decisiones basadas en ese dato, ¿no? Y tomar decisiones que nos van a permitir cambiar los hábitos y la cultura empresarial, que es algo también, pues al final complejo, ¿no? Porque ya estamos enlazando con las personas. Me gustaría también que nos explicaras este matrix de datos de comportamiento que tenemos por aquí. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo, José. Sí, bueno, esto enlaza con el último apartado que vimos antes, ¿no? Al final, esto que decía de las decisiones tomadas en base a los datos, ¿no? ¿Qué ejes tenemos a la hora de definir, ¿no? la forma de lo que es una persona y su contexto, ¿no? Tenemos los tipos de datos, la información que es subjetiva, objetiva o absoluta, y luego en nuestro contexto nos vamos a ir situando, pues por ejemplo, ¿quién soy yo? Pues eso es un dato absoluto, ¿no? Es decir, mi edad, mi género, mi nacionalidad es un valor absoluto, un dato absoluto, no es un dato subjetivo, interpretable, ¿no? Y no es un dato objetivo en el sentido de que los datos objetivos son pues, lo que tenemos aquí, ¿no? El aprendizaje, ¿no? He sacado esta nota, he aprobado este curso, tengo esta certificación, eso es un dato objetivo. Y en ese eje, ¿no? De la objetividad, de lo que comentaba antes, basado en datos, ¿no? Pues es donde se sitúa WordPress Analytics. ¿Y qué es lo que me da WordPress Analytics? Pues en cuanto a el contexto, pues me ayuda a entender cómo me comporto, ¿no? Tenemos otro tipo de herramientas más subjetivas, ¿no? Que es el Feedback 360, que es el tipo de herramientas en las que envío encuestas a todos los empleados para que ellos mismos se autoevalúen, ¿no? Evalúo a mi superior, evalúo a otro compañero y a partir de esa información subjetiva, porque al final no deja de ser una evaluación entre todos los compañeros, aunque me da una puntuación, sí que puedo tener una perspectiva de cómo se comporta la organización. Pero WordPress Analytics da un paso más. Esa información la tengo analizando el comportamiento objetivo. No tengo números de reuniones, tengo números de correos enviados, es decir, tengo datos, ¿no? Y es lo que le da esa fuerza, ese contexto y esa utilidad, ¿no? Las decisiones ya no son... muchas veces, a veces tenemos el sentimiento, ¿no? La sensación de que algo pasa en la organización. Yo tengo la sensación de que se trabaja, que este departamento colabora poco. Tengo la sensación de que este departamento trabaja fuera de horas, pero a veces tienes que ir a preguntar individualmente y al final es esa sensación subjetiva. Con WordPress Analytics tengo el dato, ¿no? Entonces tengo ese conocimiento empírico y puedo tomar esas decisiones relacionadas con ese dato que es verídico, que es objetivo, ¿no? Y por seguir aterrizando toda esta información que nos estáis dando en cuestiones realmente prácticas, ¿cómo nos ayuda toda esta recolección de datos de los empleados y a los empleados a aumentar nuestra productividad sin afectar nuestro bienestar? Que es el título que le hemos puesto a la sesión. No sé, Alberto, tú, yo si quieres, no sigo ahí. Ya estás en cámara, sigue. Ya estoy en cámara, ¿no? Vale, pues al final WordPress Analytics nos ofrece una serie
insights rápidos, ¿de acuerdo? O sea, una serie de informes rápidos, como podéis ver, pues respecto a mejorar la resiliencia organizacional, ¿no? Este concepto, ¿no? de resistencia, de capacidad de soportar, ¿no? el cambio, en este caso, de fomentar la innovación, acelerar el cambio dentro de la organización, desarrollar esas managers o gerentes más eficaces, aumentar la implicación de los empleados, transformar la cultura de las reuniones. Entonces, tenemos aquí varios informes rápidos dentro de WordPress Analytics. Luego podemos ver alguno más en detalle, aunque, por ejemplo, lo que nos ofrecen cada uno de ellos cuando entramos dentro, y esa es la potencia, ¿no? de WordPress Analytics, que nada más solo con desplegarlo, digamos, instalarlo, tenerlo funcionando, en el momento en que ya lo tenemos funcionando, ya tenemos la suficiente información, porque el sistema almacena información o es capaz de proporcionar insights, informes a partir de la información de los 2 últimos años, si no recuerdo mal, como mínimo 1 año seguro desde que tú lo instalas. Entonces ya es capaz de generar esta información, estos informes a alto nivel para cada uno de estos apartados y nos permite profundizar y tener indicadores que nos sirven ya para tener una primera visión a nivel global de cómo se encuentra la empresa en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la resiliencia organizacional, si quieres pasar a la siguiente slide, sí. Pues nos ofrece los insights, ¿no? Los informes que vemos en pantalla. Estos son datos de un entorno de demo que facilita Microsoft precisamente para poder sacar las certificaciones a que comentabas antes, Laura. Entonces, pues por ejemplo, según los datos de la organización en este entorno de demo, pues por ejemplo, el 67% de los empleados le dedican menos de 15 minutos a la semana para tener una reunión, feedback con sus gerentes, ¿no? Con sus managers. El 13% de los empleados, en este caso, ¿no? Para esta organización, por ejemplo, te indica que trabajan 5 horas de media fuera del horario laboral, ¿no? Estamos viendo esos números así muy genéricos, ¿no? De la organización, pero luego lo podemos ir segmentando por rol, lo podemos ir segmentando por departamento, por área. O sea, tenéis una serie de información que os va a dar muchísimos insights para tomar acciones, por ejemplo, para mejorar ese fuera del horario laboral o para mejorar ese one-on-one con los managers, ¿no? Y podéis llegar incluso a ese grupo de personas y saber cuál es el ratio o el indicador que tenéis para ese grupo de personas, ¿vale? Aquí estamos viendo el número a nivel organización global, pero tener en cuenta que podemos llegar a nivel de personas, ¿vale? Quería contestar, Laura, a una pregunta que tenemos de Andrés sobre My Analytics, ¿vale? Que no lo hemos nombrado y ha sido fallo nuestro, ¿vale? My Analytics es el complemento de Insight, o sea, el análisis que Microsoft da, pero a nivel de empleado, ¿vale? My Analytics entra muchísimas veces en una información mucho más personal porque te está dirigiendo a ti el análisis, ¿vale? Y es un complemento que tenéis en Office 365 para que los empleados puedan tener esa información a nivel personal, ¿vale? Y WordPress Analytics se centra en los roles o en los departamentos. Nunca en WordPress Analytics vamos a poder ver la información de My Analytics. Las personas que trabajan con WordPress Analytics, que pueden ser los analistas de recursos humanos o vuestros managers y demás, no ven la información que tenéis en My Analytics. Son 2 vistas totalmente diferentes, pero que dan una serie de insights que en muchos casos son incluso similares, ¿vale? Y iguales. Y por apuntar también esto último que he comentado, centrándonos en My Analytics, es verdad, por ejemplo, WordPress Analytics tiene una parte de plan, ¿no? Vamos, te voy a ofrecer lo que vemos aquí en pantalla, ¿no? Te tomé unas medidas y para poder solucionar, por ejemplo, esto que estábamos comentando ahora de que el 13% de los empleados trabajan más de 5 horas de media fuera del horario laboral. WordPress Analytics ofrece una serie de planes, son 4 ahora mismo, si no recuerdo mal, pero Microsoft está trabajando en ofrecer más planes, planes precisamente para realizar acciones de mejora sobre las diferentes casuísticas que se detecten dentro de la organización, y esos planes se apoyan en My Analytics
a la hora de enviar las acciones que tienen que realizar los empleados sobre los que se realiza el plan. Tú cuando envías el plan lo puedes hacer sobre todos los empleados o sobre un grupo de empleados en concreto. Entonces, las acciones que determina el plan aparecen en My Analytics y le permiten precisamente de complemento a nivel individual de seguir ese plan, ¿no? De decir, oye, estas son las pautas, resérvate un tiempo para ti para estar enfocado, porque vemos que tienes muchas reuniones seguidas durante el día. Entonces, esas acciones que nos sugiere ya de forma espontánea, incluso My Analytics ahora mismo, dentro de los planes que nos ofrece WordPress Analytics, también las complementan, ¿no? Nos llegan esas acciones dentro de My Analytics. Y la siguiente slide, pues simplemente son un par de ejemplos más, ¿no? de esta pantalla, de estos insights de resiliencia organizacional, pues las capacidades, lo que puede llegar a medir en este apartado a alto nivel, como comentaba Alberto. Y luego, pues, como podremos ver un poquito más adelante, también tenemos la capacidad de profundizar más en la información que nos ofrece la herramienta y darnos más detalle. Pues ahora mismo, enseguida vamos a ver una demo con esto que nos comentabas, pero antes quería haceros una pregunta, porque yo creo que con lo que estáis contando, todos podemos más o menos sentirnos identificados de alguna manera. Son insights genéricos, como habéis dicho, que todos fácilmente, yo creo que mapeamos en nuestro día a día. Pero claro, ya lo comentaba Alberto también de alguna forma, cada organización es un mundo, tiene necesidades que no tienen por qué coincidir con las demás, y de lo que tú decías, Alberto, yo entiendo que podemos o las organizaciones pueden personalizar las consultas que hacen a través de WordPress Analytics. Hay que entender que hay un proceso de trabajar con WordPress Analytics en el que en la primera fase hacemos ese onboarding a WordPress Analytics y sacamos esos 9 dashboards que estábamos viendo antes, ¿vale? Que son los insights directos que ya nos da WordPress Analytics, pero ahí hay un trabajo que luego Pablo y José seguro que nos cuentan un poquito más de análisis y consultoría y poder entrar en detalle en las cosas que pueden hacer un poquito más de daño o que podemos mejorar realmente en nuestra organización, ¿vale? Y para eso ya no solo son esos dashboards, sino que también una serie de capacidades de query, de consulta, que nos permiten empezar a analizar la información para una organización en concreto y a partir de ahí empezar a definir planes de acciones para ir haciendo mejoras. Como estamos viendo en la pantalla, ¿no? Tenemos queries a nivel de personas, a nivel de reuniones, a nivel de cómo se comportan los grupos, cómo se comportan las personas con los grupos y luego poder comparar toda esa información, ¿no? El poder decir, oye, este grupo de desarrolladores con este grupo de project manager, ¿cómo están comportándose en las reuniones? ¿Cuál es la red que existe entre ellos? ¿Cómo se comporta el manager de cada uno de esos dos grupos? ¿Y cuál es la relación que tienen con el manager? Poder incluso compararlo para saber si es que hay acciones que en un grupo que están funcionando y a lo mejor en otros no, porque son totalmente diferentes y no cuadran, ¿no? Las acciones que se han planteado. Pero esto es importante que al final tengamos esa capacidad de análisis para poder luego derivar las acciones de un plan de mejora. O sea, la cuestión no es, tengo estos insights, tengo toda esta información y ¿ahora qué? ¿No? A partir de ahí tenemos que empezar a definir planes de mejora y tener capacidad de seguir analizando para ver que realmente el comportamiento va cambiando, ¿no? Y que al final sirva para algo tener toda esta información, ¿no? No solo es tenerla, sino poder aplicarla. ¿Vale? Un ejemplo de query de persona, por ejemplo, que estamos viendo aquí, ¿no? Utilizar una consulta de persona para saber cómo utiliza su tiempo, ver cómo varía el uso del tiempo entre los diferentes grupos a los que puede pertenecer esa persona, cómo son sus aspectos de colaboración, cómo realmente está colaborando y con qué personas, cuál es su área de influencia, cuál es su red y su área de influencia, hasta dónde llega. O sea, ese tipo de consultas que tenemos a nivel de reuniones o a nivel de grupo o a nivel de conversaciones. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? De horas de colaboración. Sí, este es un ejemplo de informe que se puede sacar de la herramienta, donde vemos el tiempo total de colaboración, en este caso por departamento, ¿no? Y estamos viendo que hay personas que colaboran más con reuniones, otras con email, otras con chat, y estamos viendo en cada departamento cuál es el porcentaje que se gasta en colaboración, que se traduce en horas de colaboración para cada uno de esos departamentos y se puede comparar. Y luego también a la derecha vemos el tiempo fuera de horario.
¿vale? Tanto que nos preocupamos de que el empleado tenga un bienestar dentro de la compañía, pues bueno, pues si al final tenemos una serie de horarios en los que nos gusta que estemos todos trabajando, pues aquí tenemos claro cuál es este tiempo que estamos trabajando fuera del horario laboral, ¿no? Y también lo tenemos por departamento. Recordar que en Workplace Analytics no tenemos datos de personas, todo está anonimizado, ¿vale? Y lo que vamos a tener son un montón de insights a nivel de la segmentación que le podamos aplicar a las personas. Pues oye, yo os diría que para hacernos una idea todavía más real de los datos, de cómo los recibimos y de todo lo que nos estáis contando, que nos enseñéis cómo es esto en acción. A ver, voy a José, comparte tu pantalla compartir. y luego ya vamos con Pablo, que está muy calladito y también quiero que nos cuente alguna cosa interesante que tiene preparada. Luego vamos contigo, Pablo. Bueno, pues como comentaba, este es el panel, este es un entorno de demo de Microsoft. Este es el panel de entrada, la home, estamos en la home de Workplace Analytics. Como podéis ver aquí en la home están estos paneles que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Podemos entrar en cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, o en otro diferente, mejorar la efectividad operativa, ¿no? Pues aquí en este entorno, pues como decía, nos da un primer vistazo, ¿no? Del estado en el que se encuentra la organización respecto a este baremo, ¿no? Esta medida, ¿no? En la que estamos analizando. Te da una información muy útil, ya te digo, a alto nivel, ¿no? De cómo se encuentra la organización, sin entrar en el detalle de un departamento en concreto o de un rol concreto, que eso ya lo podemos sacar con las otras consultas, con los otros informes, incluso con algún Power BI, luego lo veremos. Y aquí pues ya te sugiere incluso algunas medidas, ¿no? Algunas acciones, dependiendo de cada una de las casuísticas, pues por ejemplo, te propone pues, que se pueden cancelar las reuniones periódicas, porque a lo mejor en este caso tienen demasiadas, utilizar, ¿no? Reservar un tiempo para enfocarse. Te dice aquí ya pues algunos de los grupos, efectivamente, que sí que tienen que se ven más afectados, ¿no? Por el exceso de colaboración, que no les permite enfocarse. Colaborar no es malo por sí, ¿no? El problema es que cuando colaboro tanto, es decir, estoy tanto en reuniones que al final no tengo tiempo para realizar las tareas que yo tengo asignadas, ¿no? Que eso, normalmente además, esto es probable, ¿no? Que en el análisis pormenorizado de estos grupos, además veamos que trabajan fuera de horas probablemente, ¿no? Que sean uno de los grupos que su jornada laboral se alarga más, ¿no? Al final es cruzar todos estos indicadores para poder sacar conclusiones de cómo nos estamos comportando. Entonces, tenemos esta primera visión, como comentaba, ya solo en la home. En la home ya nos permite tener esta visión a alto nivel de diferentes aspectos en los que nos encontramos de la organización. Como decía, ¿de dónde sacamos la información? ¿No? Pues aquí ya nos lo dice también en la home, ¿no? Es el uso basado en Outlook y en Microsoft Teams, en las reuniones, en los chats que tenemos, ¿no? con los diferentes departamentos, tanto internos como externos. Nos dice también el periodo en el que está trabajando y los miembros, ¿no? La personal que tenemos incluido dentro del licenciamiento, los personajes que estamos trabajando, los managers que tenemos, ¿de acuerdo? Los equipos serían los departamentos. Bueno, nos da una serie de información también a alto nivel de nuestra organización. Y luego llegamos aquí al apartado que es muy importante también, obviamente, que es el del análisis, ¿no? Tenemos una serie de consultas ya definidas también dentro de la herramienta. Tenemos la opción de iniciar una consulta personalizada de estos tipos, que son los que comentaba también Alberto en unas slides anteriores, ¿no? En cuanto a, podemos sacar insights respecto a personas, a comparar de una red, de una organización, un departamento con la persona, de persona a persona, reunión, de grupo a grupo, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Aquí empezaríamos desde cero a realizar estas queries, pero nosotros ya tenemos también, que es un otro muy buen punto de arranque, ¿no? Una serie de queries, ¿no? De consultas ya prefabricadas dentro del sistema, ¿no? Que nos permiten ya hacer consultas para enfocarnos a aspectos que son de los más relevantes, ¿no? Que son con las que las empresas, las organizaciones quieren enfocarse, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ver el de, no sé, el de seguimiento de formas de trabajo, por poner un ejemplo.
Bueno, aquí fijaros que me está dando un aviso en el entorno de demo porque hay mucha gente que está trabajando en el mismo, que ya se me han llegado a 20 consultas personalizadas. Pero bueno, aquí fijaros que esta consulta es del tipo persona, ¿de acuerdo? Cuando generamos estas consultas las podemos agrupar pues, por día, por semana, por mes, para hacer obtener esos indicadores. Podemos definir también el periodo de tiempo hacia atrás que queremos consultar, para poder hacer comparativas, como comentaba Alberto también antes, ¿no? Para ver las mejoras que vamos teniendo a lo largo del tiempo. También podemos definir exclusiones dentro de Workplace Analytics, que no lo hemos comentado, pero podemos utilizar exclusiones tanto a nivel de reunión, ¿no? De tipos de reunión, por ejemplo, las reuniones que yo me hago yo solo, ¿no? Me preparo una reunión para enfocarme, definirme un tiempo en el que yo estoy de concentración, tiempo de concentración, pues esas reuniones a las que estoy yo solo, pues ya no trabajamos, no se contemplan, ¿no? Dentro de Workplace Analytics. Y luego, bueno, pues aquí tenéis toda la serie de consultas que podemos tener, ¿no? Que podemos estar, de indicadores que podemos trabajar dentro de estas reuniones. Son amplios, tenemos un montón, por eso con las que vienen ya prefabricadas nos viene mucho mejor para empezar. Y luego, pues tenemos las de análisis de homólogos o de pares, ¿no? Peers. Entonces, aquí son las que comentaba Alberto de poder hacer relaciones entre grupos. Tengo un grupo inicial, que es el que yo creo que está trabajando adecuadamente, y el grupo con el que lo quiero comparar. Y a partir de ese análisis, pues yo puedo obtener información comparativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues de cómo se comporta uno respecto al otro, y ver si, como decía Alberto, si lo que me funciona en uno no me está funcionando en otro, o efectivamente están alineados y esa forma de trabajar del uno me sirve también para el otro. Hombre, está claro que hay mucha tela que cortar aquí, podríamos estar un buen rato. Lo que pasa que, bueno, como pequeña, como imagen ilustrativa del entorno en el que nos vamos a mover, yo creo que nos ha venido muy bien este repaso que hemos hecho, pero a mí también me gustaría que diéramos paso a Pablo unos minutitos, perdona José, porque Pablo nos ha preparado un caso de uso hipotético, pero que es muy real, en el que, a ver si es correcto lo que voy a decir, Pablo, es ¿cómo puede ayudar Workplace Analytics a una empresa que tiene un grupo de trabajadores que estarían desmotivados o que estarían muy quemados, podríamos incluso decir, porque imaginamos que tienen un montón de reuniones y además son reuniones que los managers ya han detectado que no son eficientes? Entonces, ¿cómo podría aquí ayudarnos Workplace Analytics? Bueno, Laura, muchas gracias y un saludo para todos. A ver, creo que nos pasa en muchos clientes y seguramente dentro de todos los presentes que tenemos aquí, y a quienes les agradecemos que estén invirtiendo el tiempo escuchándonos a nosotros, que puede ser que pase mucho tiempo invertido en estas reuniones, que Workplace Analytics nos diga ese dato realmente, que a lo mejor ustedes tengan muchas reuniones a la vez, ¿no? Son martes a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde y me han puesto 2 o 3 reuniones a la vez. O a veces voy a una reunión y tengo que hacer multitarea porque no llego a terminar las tareas del día. A veces está mi jefe en la reunión y yo digo, ¿para qué me encuentro en esta? O habla ella y no me toca a mí hablar. Todas estas son las casuísticas que Workplace Analytics nos trae como datos. Ahora bien, lo clave, y lo decía Alberto hace unos minutos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos de actitud? ¿Qué hacemos distinto para ser más efectivos? Entonces, desde Encamina, nosotros tenemos una oferta, un servicio asociado a la explotación de esa información, de esa analítica de datos, que nos va a permitir tomar acción. Y nosotros podemos acompañar a ustedes, a cada uno de ustedes en sus organizaciones, de forma que podamos generar los cambios dentro de la organización a partir de la información, ¿sí? Para eso, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar una persona dentro de esa organización que tenga la capacidad de liderar este cambio y nosotros acompañarlos. Estamos pensando, y nos ha sucedido, trabajar con gerentes de sistemas, gerentes de recursos humanos, o a veces hay gerentes encargados de proyectos especiales que reportan a un consejo de administración y que tienen ganas de hacer cambios culturales, ¿sí? Entonces, es muy importante que definamos quiénes dentro de la organización van a liderar este cambio,
creemos que generalmente no deberían ser gente que venga del lado más técnico, digamos, ¿no? sino de aquellas personas que puedan hacer un impacto organizacional. Ahora bien, tener datos implica que muchos, ¿no? Como dice Maite en una de sus preguntas, bueno, dice Maite, mi organización, no a todo el mundo esta información le interesa. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿La podemos filtrar? ¿Podemos ir por áreas, por departamentos? Sí, esto es así. Puede haber la figura del administrador que también tenga esa información. Pero Maite, lo clave es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Quiénes esas personas que van a liderar esos cambios? Entonces, eso creo que es lo más, una de las cosas más relevantes que tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Y quién va a ejecutar a partir de ahí? Un caso concreto que yo les quiero decir es cómo plantearíamos reuniones efectivas. Un ejemplo de lo que Encamina puede hacer por ustedes dentro de sus organizaciones es definir como una guía de reuniones efectivas. Esas reuniones efectivas deberían tener como mínimo algunos elementos que les paso a comentar. Primero, definir con qué me quiero ir de la reunión. Si yo voy a convocar una reunión donde van a venir 5, 10, 15 personas, ¿qué quiero que suceda al final de esa reunión? Después de la reunión, ¿qué va a suceder, no? Porque a veces, si no, mejor que reunirse físicamente, invertir ese tiempo, digo físicamente o virtualmente, pero en definitiva compartir un tiempo juntos, a veces es mejor utilizar otras herramientas de colaboración, ¿no? Que ya ustedes conocen, no sé, puede ser el chat, puede ser el correo, puede ser otras herramientas de colaboración como es Teams, digamos, ¿no? Entonces, primero, definir si quiero hacer la reunión. Segundo, el objetivo. ¿Para qué hago la reunión? El para qué es muy importante entender, porque a veces nos reunimos porque sí y no sabemos para qué lo hacemos, ¿no? Tercero, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? ¿Cuál es el contenido? Cuarto tema, los asistentes. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes son los decisores? ¿Va a ser una reunión donde vamos a tomar decisiones? ¿Necesitamos al gerente de administración para que tome una decisión? Bueno, y si él no viene, ¿qué hacemos? ¿Decide alguien que él decide mandar a la reunión? ¿O cancelamos la reunión y no la hacemos porque esa persona no viene, digamos, ¿no? Si viene mi jefe, ¿qué hago? ¿Voy yo o no voy a la reunión? Porque si está mi jefe es imposible que yo termine por no hablar, digamos, ¿no? La agenda, otro tema. ¿Cuánto tiempo le damos a esto? Vamos a tener una reunión de 1 hora, de 45 minutos, de 2 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada tema? ¿Vamos a permitir usar el móvil y el ordenador? Muchas veces vamos a reuniones donde la gente está mirando el WhatsApp o haciendo otras cosas con la computadora. Bueno, eso lo vamos a permitir. ¿Quién va a tomar los tiempos? ¿Quién va a ayudar a que la agenda se cumpla? Y que nos diga, bueno, ya pasaron los 10 minutos de este tema, lo dejamos para una próxima reunión o tomamos una decisión respecto a qué hacemos con eso. Después, ¿quién va a tomar notas de los consensos o los acuerdos que hayamos tomado en esta reunión? ¿Quién toma nota? ¿Cómo las compartimos? ¿Qué hacemos con esas notas? ¿Quién es responsable de los temas 1, 2 y 3 que salieron de la reunión? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de esas reuniones y cuándo nos reunimos la próxima vez? ¿Okay? Y finalmente, próximos pasos. Que todos los que fueron a la reunión deberían tener claro cómo seguimos y que eso sea compartido por escrito, pero también en voz alta, digamos, en la misma reunión, diciendo, bueno, punto 1, punto 2, punto 3, estos son los consensos, responsables y fechas. De esa forma, lo que nosotros pasamos es de tener datos, como bien dijeron mis compañeros, agregados a toda la información, nunca la información personal de una persona, de un ser humano, sino datos agregados estadísticamente, y con eso a partir de ahí vemos las tendencias que proponemos determinados cambios. Esto que yo les di es una serie de pasos que habitualmente hacemos en los clientes que están decididos a generar una transformación cultural. A veces no tiene que ser toda la empresa, a veces puede ser que sea un pequeño departamento y si por ahí tú tienes una organización de 10 empleados, 15 empleados, bueno, podemos empezar con toda la data de la organización, pero empezar de a poquito. Los cambios los vamos haciendo de a poquito, paso a paso. Y esta es una forma de comenzar. Creo que este es un caso de uso concreto, Laura, que bueno, me pareció interesante compartirles el día de hoy. Sí, además os has dado un montón de tips que yo creo que todos hemos ido memorizando un poco porque nos van a ir fenomenal. Pues Pablo, Alberto y José, hay varias preguntas. Algunas ya las habéis ido contestando sobre la marcha, pero hay otras que han quedado por responder y me gustaría ir leyéndolas para que les deis respuesta. Hay una persona que nos pregunta si podemos darle una orden de precios por usuarios al mes. Es tema de licenciamiento que no sé si estamos... No somos ningún experto de licenciamiento, pero Correcto. A ver, WordPress Analytics tiene un coste de unos $6 al mes, unos 6 euros al mes por usuario.
¿vale? Pero tener en cuenta que, como estaba comentando ahora mismo Pablo, a lo mejor tenemos una organización de 1.000 o 2.000 o 10.000 personas, pero realmente solo estamos trabajando con las primeras 100, con lo que hay que pagar el licenciamiento de esos 100, no hay que pagar el licenciamiento de toda la organización, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque al final no hace falta que tengamos, sí hace falta tener a toda la organización en un WordPress Analytics, pero no trabajar con el análisis de toda la organización, sino de realmente con los que vamos a hacer acciones de mejora para poder pues, aprovechar la herramienta. Perfecto. Bueno, nos preguntan también si para poder tomar mejores decisiones podemos incluir otros datos, tanto objetivos como subjetivos. Creo que hacía referencia a ese panel, José, que has explicado tú. Estás en mute, José, Sí, así que no si te quieres... sí. La frase de la pandemia, estoy mutado. A ver, sí, los datos que cargamos en Workplace Analytics, como los datos organizacionales que comentaba antes, al final son datos que tú puedes extraer de tu sistema de recursos humanos, componer, al final es un CSV, ¿no? Que se carga con todos los empleados y con todo el departamento al que pertenecen, los roles que tienen, toda esta información que queramos añadir, que es lo que nos va a permitir las dimensiones. Y luego los datos subjetivos, no tengo muy claro exactamente a qué se refiere, pero lo que sí que podemos hacer es exportar, ¿no? Al final, estas queries que tenemos las podríamos llegar a exportar la información y a consumirlas con otros sistemas, ¿no? Donde quizás podamos tener encuestas, si se refiere a ese tipo de información más subjetiva, ¿no? Encuestas de satisfacción quizás, ¿no? Y buscar esa integración entre dos sistemas a través de estas consultas que nos ofrece WordPress Analytics. No sé si ese tipo de datos subjetivos va por ahí, ¿no? De encuestas de satisfacción de empleados. O sí, la pregunta fue cuando teníamos el gráfico de los datos objetivos, subjetivos y dónde colocábamos a WordPress Analytics. Y realmente es eso, ¿no? O sea, lo que está comentando José. Sí. Dentro de WordPress Analytics solo podemos añadir datos de nuestros clientes, de nuestros contactos de clientes a nivel de CRM, ¿vale? Pero realmente lo que hay que hacer es extraer la información de WordPress Analytics y empezar a analizarla con vuestras encuestas de 360, con todo feedback, con toda la información que podáis tener alrededor de la compañía y del empleado. Sí, quería agregar algo del punto de vista de la subjetividad, digamos, ¿no? Como esto se trata de seres humanos, que vamos a estar, en definitiva, viendo datos de nuestro propio comportamiento, va a haber mucha opinión. Y esa opinión a veces va a contrastar con la data que tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos desde Encamina que los podemos ayudar en un servicio de acompañamiento a esa gestión del cambio, estamos hablando precisamente de esto, que hay gente que no va a aceptar los datos. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con seres humanos que a veces quieren cambiar, a veces no quieren cambiar, a veces quieren negar que esto existe o no. Entonces, eso es parte del servicio que nosotros ofrecemos. No todo el mundo va a querer aceptar los datos. Entonces, esa subjetividad también yo la veía, la pensaba desde el lado de, bueno, tendremos que ir diseñando los caminos de acción que sean necesarios en función de los intereses y sobre todo de la capacidad de absorción que tiene tu organización. Hay organizaciones que están más posibilitadas o más cercas a ciclos de aprendizaje a partir de ellas mismas y otros que se oponen al cambio. Entonces eso también creo que es parte de la subjetividad de lo que nosotros podemos ofrecer como un servicio para que la transformación sea humana a partir de los datos, ¿no? Perfecto. ¿Hay alguna preguntita más? Nos dicen si podemos hacer análisis retrospectivos de una etapa, por ejemplo, sobre el comportamiento durante la COVID-19. Sí, a ver, yo mismo en cuanto hacéis el onboarding en WordPress Analytics, automáticamente analiza el último año y medio, los últimos 2 años que tenéis en vuestra organización, con lo que si se activa mañana, tenéis los últimos 2 años ya de análisis. A partir de ahí siempre podéis volver atrás e ir filtrando por fechas y viendo qué es lo que ha pasado durante esos periodos en los que os puede interesar analizar. Bien porque ha pasado el COVID o bien porque estáis haciendo un plan de adopción, por ejemplo, y os interesa ver cómo cambia el comportamiento durante ese periodo de adopción. Hay una última pregunta que plantea Fran, que bueno, también la hemos comentado un poco, y dice, ¿no es una pata de las 4 de Viva o se licencia de forma independiente? Sí, Viva realmente a día de hoy son como 4 productos, ¿vale? Está Viva Connection, Viva Insight, Viva Learning
y un último Viva que me acabo de olvidar del nombre, ¿vale? Community, ¿no? WordPress Analytics y My Analytics realmente es lo que vamos a tener en Viva Insight. Viva Insight es, por decirlo de alguna forma y muy simple, es la aplicación que vamos a tener en Teams para aprovechar la información que tenemos en My Analytics y WordPress Analytics siempre que tengamos licencia de My Analytics y WordPress Analytics, ¿vale? Si no tenemos licencia de esos dos, en Viva Insight no veremos nada. Bueno, pues aclarado queda y tenemos que dejarlo aquí. Nos falta una pregunta, Laura, no sé si la estás viendo. Es que esta de Maite la ha contestado antes Pablo. Ah, vale, sí. perfecto. ¿Verdad? La ha contestado cuando estábamos sobre la marcha. Entonces, bueno, creo que ya le habrá quedado clara. Bueno, de todas formas, es que yo, claro, también me quedo un poco con la sensación de que nos ha faltado un montón por contar. Yo no sé si tendríamos que hacer una segunda parte, para ver más casos de uso o profundizar un poquito más, porque me quedo con la sensación de que nos falta tiempo. Siempre me queda un poco esa sensación. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a los tres, también a todas las personas que nos habéis acompañado, que nos habéis preguntado. Mi compañera Nuria os ha dejado una encuesta para que puntuéis la sesión de hoy. Más que puntuéis, para que nos dejéis cualquier comentario que queráis hacer, cualquier duda o sugerencia que queráis hacernos. Y bueno, nada más. Nosotros volvemos en un par de semanas hablando de bots. Vamos a hacer una especie de estado del arte de Bot Framework y, por supuesto, estáis todos y todas invitados a acompañarnos también. Así que hasta pronto a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.